que nosotros sabemos que podemos compartir a otras personas, que literalmente escucharnos les puede cambiar la vida. Lo que ocurre es que ese primer paso cero siempre es el más complicado. Desde 0 a 1 es súper jodido. Luego ya empieza y esto es muy fácil. Si uno está esperando al 1 de enero, es decir, lo que puede ocurrir es que esos días previos se pegue un atracón de comida espectacular. Vas definiendo un espacio en el que, bueno, como se trata todo, ¿no? Desde esa prima de la restricción, día 1 de enero ya está. Quito todos estos elementos, lo único que hace es eso. Y cuando tienes esa claridad o esa maña para ver lo que tienes y poder ajustarte y saber qué cocinar, todo se vuelve mucho más fácil, pero tanto a nivel de organización, de que no tienes que seguir ningún paso a paso, como a la hora de conseguir perder peso, porque es que si no... Vale, esto que no me lo creo, tío, qué ilusión. Qué ilusión, Qué tío. ilusión, es que siempre es lo mismo, tío. Y muchísimo trabajo detrás, ¿eh? Las horas que le ponemos y siempre esperando ese momento y hasta que no da el primer paso. Y ejecutar, tío, ejecutar, porque es que un proyecto como este lo hemos hablado ya varias veces, ha salido la broma, ¿no? Y si hacemos un podcast, y aquí estamos, tío. Totalmente, macho. Y lo que ocurre es que ese primer paso cero siempre es el más complicado. O sea, desde 0 a 1 es súper jodido. Luego ya empieza y esto es muy fácil, empieza, pum, pum, pum. Pero el primero, Imposible, de hecho, el primero da miedo, tío. Sobre todo yo te diría eso, que da miedo, que es algo que llevamos un tiempo hablando, pero es ponerse, es literalmente, vamos a hacerlo, vamos a fecharlo, vamos a hacer un pacto de socios, vamos a hacer esto en serio. Primero porque sabemos cómo va la estadística, sabemos cómo van los podcasts, no sé ahora cuánto era más o menos. que el 90% se caen antes del 10.º episodio. Broma. Y de hecho, para que lo sepáis, lo que le dijimos al dueño de este establecimiento es, mira, no queremos formar parte de esa estadística, alquílanos esto lo suficiente como para poder grabar más de 10 episodios, no sé si dijimos 20 o algo así, una barbaridad, pero sobre todo, tío, para comprometernos en esto, tío. Sí, porque si no tienes ese compromiso es muy difícil el llevarlo a cabo y justamente lo que dices de que da miedo, pues ocurre tanto porque es un proyecto nuevo y al final siempre entre esa ilusión pues aparece ese miedo y sobre todo porque tenemos claro que vamos a cagarla. O sea, es que sé que en algún momento diremos alguna barbaridad y menos mal que tenemos claro que eso forma parte del proceso. Porque Totalmente, y también, ¿no? Hablando de los valores que compartimos, ¿no? Porque si estamos en un proyecto tan grande como este, precisamente porque compartimos muchos valores y uno de ellos, tío, que yo siempre he visto en ti, ¿no? Desde que te conocí es ese. Joder, que siempre hemos estado debatiendo, siempre hemos estado viendo diferentes puntos de vista y aceptando, diciendo, ostras, me dices algo que a mí, Diego, no lo había pensado nunca y te digo, ostras, pues tienes razón, ¿no? no, ¿y cuántas veces habremos paseado y habremos dicho, tío, esto da para podcast? O sea, es que tenemos unas conversaciones, yo me acuerdo de algunas tardes, tío, donde hemos terminado que me dolía la cabeza. Ahí, y diciendo, madre mía, la conversación promedio de dos personas que se van de No, y paseo. encima mezclando cosas súper contradictorias, ¿sabes? Que si, bueno, a priori contradictorias, lo iremos viendo, ¿no? A lo largo del podcast, pero hemos hablado un montón de veces de fe, que si nutrición, que si estudios de nutrición, que si es colesterol, tu tema favorito, del cual vamos a hablar largo y tendido seguramente, pero, ostras, siempre sacando buenas conclusiones, y es por eso, ¿no? Que ha nacido todo esto. Cuenta un poco cómo ha nacido esto, o cuéntalo un poquillo para que lo sepa la audiencia y los primeros que estáis escuchando el inicio de algo muy grande. Bueno, yo diría que esto empieza con nuestra amistad, de empezar a vivir juntos, empezar a compartir un montón de valores y justamente ese primer momento que digo de irnos de paseo y decir, ostras, que esto merece ser escuchado por otras personas. O sea, es que esta reflexión ya no solo nos ayuda a nosotros como mejores personas, sino que a otra persona le contribuiría también a mejorar su vida. Y por qué no, con este propósito que tenemos de ayudar a más personas, pues compartirlo. Y ahí empezó un poco todo. Nos fuimos hace unas semanas a Suiza, que no quisimos dejarlo El esperar. viaje, sí. Bendito viaje. Y cuando estábamos cogiendo el autobús a Madrid, pues te dije, ¿por qué no montamos un podcast? Y tú mismo me dijiste, venga, nos dimos la mano y aquí estamos. Literalmente, para los que no lo sepáis, el podcast, bueno, como ha dicho uno, ¿no? Nació entre Madrid y Suiza, vamos a dejarlo en Suiza, que queda mucho más épico. Digo, Bueno, y explicar un poco el nombre, ¿no? ¿Cómo ha nacido con nombre de más? Tuvimos varias propuestas de nombres, ahora no me acuerdo un poco, ¿no?
¿Cuál Yo dijiste tú? dije sabelonada o algo así, ¿no? Sabelonado. Esa filosofía de la que tú estabas hablando, de reconocer que hay cosas pues que no sabemos, que estamos aquí para aprender y que aparte de nuestra audiencia, nosotros somos los primeros que vamos y que queremos aprender en todo esto, porque realmente hay mucho, mucho, bueno, que nosotros sabemos que podemos compartir a otras personas, que literalmente escucharnos les puede cambiar la vida, como ya lo está haciendo en nosotros, teniendo estas conversaciones. Lo único que ha cambiado de esas conversaciones que hemos tenido paseando en el Parque del Lorca mismamente es que las estamos grabando, es que hay una cámara aquí, o sea, una cámara allí, una cámara allí, otra cámara aquí, un foco, está todo como súper profesionalizado y va a ir mejorando a lo largo de esto, No, ¿y qué me dijiste ayer? Vamos a aprender un montón con el pero podcast. literalmente. O sea, investigando, preparando cada episodio, pues que vamos a aprender una locura. Que ese nombre lo veía bien, pero yo creo que tenía más tirón con hambre de Sí, más. 100%, tío. Me parece un nombre brutal y encima, bueno, como sabéis, ¿no? Somos nutricionistas, pero más allá de eso, vamos a ir presentándonos un poquito luego, ¿te parece? Sí, tío, porque tú tienes un montón de seguidores en Instagram, pero aquí no sé si te conocerá. Bueno, no lo sé. No creo que me conozcan, pero Preséntate, tío, soy quién eres? Lucas Lindenberg, Fuyana, Fit Cocinitas en Instagram, que es donde se me conoce en teoría mayoritariamente. A mí nunca, pues, bueno, nunca me he sentido, ¿no? Identificado con un nombre u otro, porque yo soy quien soy, independientemente de los seguidores que tenga, mi valía no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero ¿cómo me defino? Es bastante complicada la pregunta, da para filosofar un poquito también, que eso nos gusta, pero básicamente, pues, un chaval, tengo 22 años, soy de Mallorca, muy orgulloso de ser de allí, desde aquí. Un saludo para mi madre, para mi abuela, para mi hermano y para Elsie, las personas más importantes de mi vida junto contigo ahora mismo, 100%. Y básicamente me definiría como una persona muy creativa. Al final llevo cocinando desde que tengo 6 años. Ahí empezó un poquito todo, ¿no? Con esa pasión por la parte de la cocina. Luego vino la famosa pandemia, por la que a todos prácticamente nos dio por entrenar esa parte más de fuerza. Yo ya venía jugando a fútbol, haciendo pues otros deportes, ¿no? Pero sobre todo ahí es como que se unió todo. Estaba yo cocinando desde los 6 años, literalmente con la pandemia que tenía 16, eran 10 años cocinando, casi que sin parar, casi que sin parar. Y luego a partir de ahí se unió con esa pasión por el mundo de la salud, ya nos metimos en la carrera, ya hablaremos de la elección de la carrera, Nutrición y Dietética Humana y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ese doble grado, ¿no? Que a priori pensábamos que aunaba, pues, bueno, lo que nos gustaba, en mi caso, sobre todo por esa parte a nivel de cocina, ¿no? Y aquí estamos, cambiando la vida de un montón de gente que ha confiado en nosotros. Allí, pues en la cuenta, ¿no? Empezó como una cuenta de recetas, porque era lo que inicialmente me gustaba, pero ha ido derivando en algo que siento que puede ayudar a muchísimas más mujeres a conseguir su cambio, que es al final el objetivo máximo que tenemos ahora mismo, aparte de con hombre de más. No, no, y yo aquí quiero darle las gracias directamente a Isma, a tu madre, que yo no sé qué haría contigo y bueno, sobre todo el quiero que cuente un poco esa libertad que te dio para empezar a cocinar con 6 años y cómo eso impacta en tu vida, porque creo que es importante, tío. Totalmente. Mira, todo surge en un momento a priori complicado, como puede ser, ¿no? Una separación de tus padres, dices, ostras, un momento complicado. Yo me acuerdo que yo sí que lo pasé bastante, bastante regular. Pero vi en la cocina como ese refugio. Y ya no solo es que lo viese, ¿no? Sino que, ostras, voy a entretenerme con esto, sino que mi madre siempre me ha dado esa libertad, literalmente. O sea, ella me decía, mira, mientras vayas con un poquito de cuidado con lo que es el horno, sobre todo, le da más miedo el horno porque, ostras, eso se pone bien caliente, ¿no? Pero siempre me dio esa libertad de decir, mira, oye, si te cortas no pasa nada, tienes aquí en la despensa esto y esto, haz lo que te dé realmente la gana, ¿vale? Lo único malo que puede pasar es que hagas un plato que no esté nada rico. Por suerte no ha pasado muchas veces eso porque, ostras, realmente ahí pues hay cierta parte, ¿no? De talento, de haber tenido ciertas vivencias a nivel de creatividad y esa libertad. O sea, desde el minuto uno me dio mi madre en esa parte de la cocina, pues ha hecho que tenga una forma de entender las cosas muy diferentes, ¿no? A la de la gente que a priori ha aprendido a cocinar o ha aprendido el mundo de la salud, pues con una metodología mucho más tradicional. No, totalmente, y yo aprendí un montón de cocina en los 3 años que llevamos conviviendo. ¿Qué te queda? No, me equivoco, es que si me queda, me cago en todo. De hecho, vamos, no sé qué, la tarta de queso que hice esta Navidad, tío. Qué desastre. Allí mandando los vídeos que se te cayó. Madre mía, tío, cómo la lié. Pero a mí me parece admirable sobre todo la creatividad, tío. Y lo que tú me estás enseñando de que mucha gente lo que hace es seguir una receta y eso no es saber cocinar. Eso es saber seguir un paso a paso. No tiene nada que ver. Y cuando tienes esa claridad o esa maña para ver lo que tienes y poder ajustarte y saber qué cocinar,
ostras, todo se vuelve mucho más fácil, pero tanto a nivel de organización, de que no tienes que seguir ningún paso a paso, como a la hora de conseguir perder peso, porque es que si no, es que te volverías loco, es que te falta un alimento, ¿qué haces? Que te bloquea. Bloqueado. Y justo de eso va a ir el podcast de hoy. Pero antes, preséntate tú un poquito, Hugo. Cuéntanos, pues, qué Pues te roca. yo soy Hugo, soy de Cartagena, de un pueblo del Mar Menor, que a lo mejor mucha gente lo conoce cerquita de La Manga, que, madre mía, qué punto más bueno. O sea, yo estoy enamorado de esa zona. Que no Murcia, ¿eh? Que quede aquí. Cartagena, que no Murcia, eso es importante de tenerlo en cuenta. Y yo desde pequeño sufrí de muchísimo sobrepeso. O sea, yo he formado siempre un equipazo con mi abuelo. O sea, a mi abuelo le encanta cocinar, a mí me encanta comer. Y vamos, juntas esas dos y tiene un mejor equipo que el Barça de Pep Guardiola. O que el Granada cuando jugó la Europa League. Y bueno, al final lo que me ocurrió es que yo tuve bastante sobrepeso. Siempre he sido muy activo, he practicado atletismo, natación, fútbol, hockey, que ha sido el último deporte que terminé haciendo, pero las ganas de comer me podían. Y en concreto mi vida empieza a cambiar cuando después de un verano, pues estoy con mis abuelos, que he pasado todos los veranos con ellos, termino el verano midiendo unos 50 y pocos, pesando 70 y pico kilos, o sea, mucho sobrepeso, y mi madre me coge y me dice, Hugo, vámonos a ver a Álvaro. Y Álvaro en realidad es la persona por la que empecé a cambiar mi vida, que es ese nutricionista, el que me llevó mi madre, y con el que empecé a cambiar mi hábito, empecé a ver cambios en mí mismo, lógicamente en confianza, en seguridad, y yo vi el impacto que tenía Álvaro en su trabajo y dije, yo quiero ser como Álvaro. Y gracias a Álvaro es que estoy hoy aquí, grabando esto, habiéndome graduado en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es la otra carrera que pocas veces mencionamos, pero también tiene lo suyo. Y ahora mismo, al igual que tú, con tu programa, ayudando a otras personas a conseguir cambiar su físico y justamente pues, viendo que el impacto que tuvo Álvaro, yo lo puedo tener en otras personas. De haber invertido en ti primero, de haber visto ese cambio en ti y decir, yo ya no solo, ¿no? Valoro mucho el haber invertido en mí para conseguir este cambio, sino que yo mismo puedo conseguir ser el Álvaro para otras personas. Lo que Álvaro fue para ti, serlo tú para otras personas. Y ya no solo eso, ¿no? Sino con, ostras, con todos estos años de conocimiento que has estado llevando y con todo lo que ha avanzado la nutrición desde que tú empezaste en ese momento con él. Sí, tío, y es que cuando eres una persona que sufre de sobrepeso, o sea, yo entiendo perfectamente a la gente, las inseguridades que pueden tener, lo que es el tema de la ropa, el ensanchársela. Yo todo eso lo he vivido. Y ostras, ver cómo personas van cambiando, van eliminando todos esos complejos y van teniendo una vida, sobre todo, sin limitaciones y disfrutando del proceso, porque eso es uno de los grandes mitos, el que tienes que sufrir, que tienes que pasarlo mal, y lo primero es que si lo haces así, no va a poder mantenerlo en el tiempo. Y cuando ves todo ese conocimiento aplicado a una persona y que cambia a ella, y además pues, puede cambiar de su familia, el núcleo, su relación de pareja, a mí me parece increíble, tío. Increíble, increíble. Y a través pues, de ganar esa confianza en ti mismo. Yo no he hablado mucho, ¿no? De esa parte, pero, ostras, yo era un caso casi que al contrario que el tuyo, ¿no? Estaba en el polo opuesto pesando prácticamente pues 52 kilos con 17 años prácticamente. Pues sí, para ese unos 70 y poco. Y, y era un chaval muy delgado. Yo jugaba al fútbol y bueno, me llamaban patas pollo de lo delgado que estaba. A partir de ahí tampoco tienes esa confianza, ¿no? En tu caso era el polo opuesto, pero yo tampoco tenía nada de confianza con la ropa. De hecho, me acuerdo que siempre me estaba doblando esta parte de la camiseta así para que se me viese más apretada. Bueno, estar delgado en general, no sentirte nada fuerte, ¿no? Nada confiado en ese sentido, incluso en el fútbol, que yo antes jugaba fútbol antes de toda esa parte de gimnasio. Empezar el gimnasio con una desconfianza tremenda de no saber qué hacer. Primero, que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, no te ves nada bien, la ropa del gimnasio tampoco es que te pueda sentar muy allá porque tú no estás nada a gusto ni reflejas esa confianza. A partir de ahí hice ese volumen, ese famoso volumen, para los que no lo sepáis, es una etapa de tratar de ganar masa muscular con un pequeño superávit calórico, comer unas cuantas más calorías de las que a priori necesitas. Yo cogí no unas pocas, sino unas cuantas más. Te pusiste al porrón. Fui con 83 kilos, pues ¿Qué fue? totalmente pasado, la verdad. Pero bueno, son etapas de las que yo también he aprendido, ¿no? Y ahí pues vi un poquito esa parte que tú estabas comentando, esa inseguridad, de verte con la cara hinchada, de gusta esta parte un poco la barriga, el agacharte y dices, hostia, tengo aquí un Michelin que no me gusta nada. Pero bueno, yo sabía que eso era algo temporal. De hecho, no es un caso un poco diferente al tuyo, ¿no? Pero
sabía que era algo temporal, a partir de ahí una etapa de definición y ya haber competido en culturismo natural. O sea que he pasado literalmente por todas, ¿no? El súper delgado, haberme pasado y una definición extrema para competir. Sí, sí, y lo que muy poca gente tiene en cuenta y es la capacidad que tiene de soltar comentarios sobre otra persona. El decirte, ostras, ¿cómo te has puesto? O estamos pasados. Dices tú, madre, primero que nadie te ha preguntado. Eso es lo primero. Y lo segundo, tío, el daño que tiene un comentario así, que muchas veces no lo hacen con maldad, aunque sí que puede haber en el trasfondo, pero hace un daño terrible. O sea, es que te puede revivir momentos de otra época. O sea, es terrible. Sobre todo cuando viene de alguien a quien tú aprecias, ¿no? O sea, cuando es tu familia o incluso tus amigos o tu círculo cercano el que te hace este tipo de comentarios que no tienen por qué ir con una intención hiriente, ¿no? O de hacerte daño. Más bien, muchas veces es un poco todo lo contrario, ¿no? El pago, que puedes estar mejor, ¿sabes? O sea, o ya, o deja de comer esto porque, ostras. Pero es difícil, es muy difícil hacer esos comentarios y sobre todo que no sean hirientes, es mucho más complicado. Sí, y sobre todo en el tema de las mujeres, el tema estético, que siempre ha sido como un valor principal y es mucho más fácil el que una mujer pues termine teniendo esa mala relación consigo misma a raíz de lo que es su físico, de no verse bien, esos comentarios, de además ver en redes mil cuerpazos que ya no sé si son reales o no, con unas condiciones totalmente diferentes y que eso hacen pues que te vayas comiendo la cabeza y para eso estamos nosotros también aquí, para mostrar un poco lo que es la realidad, para hablar sin tapujos con esa naturalidad de lo que es un proceso así y que vean que es posible, porque también el problema es que mucha gente piensa que no es posible. Pero ¿cómo no van a pensar eso, Hugo, si llevan años en esa situación? Es que yo me imagino estando ahora exactamente en la misma posición en la que estuve hace esos años, en ese volumen, pesando 83 kilos, y qué confianza tendría yo para empezar un cambio. ¿Qué Totalmente. motivación tendría yo para decir, oye, puedo conseguirlo? Pues prácticamente ninguna. Entonces, Lucas, ¿cuál dirías que es el propósito de que estemos aquí, de que hayamos creado Con Hambre de Más? Pues que todas las conversaciones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo fuera de este podcast no sean fuera de este podcast, que estén aquí grabadas y que le cambien la vida a un montón de gente que no sabe por dónde empezar su cambio físico, no sabe que para perder grasa hay otra forma de hacer las cosas que no implica restringirte, que no implica pasar por la típica dieta de arroz y pollo, que hay otra forma de hacer las cosas y sobre todo que aprendan a que se puede estar muy a gusto con el físico de uno mismo, cada uno aquí tiene su objetivo físico, cada uno sabe cómo quiere realmente verse y nadie, como hemos dicho antes, puede juzgar el objetivo de cada uno, absolutamente nadie, pero sobre todo que se pueda hacer disfrutando y de una forma que puedan mantenerlo el resto de su vida, porque bueno, ya sabemos aquí, dieta cetogénica, Herbalife, endocrinos, que ya hablaremos más adelante, ¿no? De todo esto, fármacos y un montón de tonterías y cosas que en el largo plazo no llevan a ningún lado y son lo que hacen que un montón de mujeres prueben esperando eso, esperando esa pastilla mágica y finalmente acaben fracasando o consigan algo y acaban teniendo un efecto rebote enorme. Estamos aquí justo para romper todo eso y para demostrar que hay una forma diferente de hacer las cosas. Y para mí también el explicar un poco el por qué funcionan las cosas, porque considero que es súper importante para que una persona consiga su cambio, entender el por qué lo hace y que lo entienda de una forma simple. Porque lo que ocurre hasta ahora es que tiene ese PDF que cuelga en la nevera que te dice lo que tienes que comer, pero no entiendes por qué lo estás comiendo, por qué es lo mejor, que en el caso de esos PDF nunca suele ser lo mejor. Y claro, el entender ese porqué al final hace, dice, ostras, vale, pues voy a entrenar fuerza porque voy a conseguir esto. Pues mucho más fácil que tú cumplas, 100%, sí. 100%. Bueno, Hugo, vamos con el tema de hoy, ¿no? Suelta la frase, Hugo, suéltala que ya lo hemos hablado, ¿eh? Pero suéltala otra vez. Vale. Si no tienes todo listo, es mejor esperar a otro momento para poder empezar. Buah, frase polémica. ¿Por qué puedes decir que puede tener Vale. razón? ¿Por qué crees que puede Mira, tener? algo que me he encontrado con un montón de mujeres que quieren empezar su proceso de pérdida de grasa es que quieren esperar ese momento perfecto. Y hay varios motivos por los cuales yo puedo empatizar, ¿no? Con esas mujeres que a priori utilizan eso como argumento para decirme, Lucas, ahora no, ¿vale? Un poquito más adelante porque esto y esto va a estar mucho mejor. Otras, pues yo puedo entender, ¿no? Que viniendo de esa posición en la que llevas muchísimo tiempo queriendo empezar un cambio, quieras empezarlo con las mejores condiciones posibles. Y puede haber situaciones en las que esas soluciones sean muy rápidas, como por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner que estás en una mudanza. ¿Es el momento perfecto para empezar tu cambio? No, realmente no lo es, ¿no? Puedes esperar a que estés la mudanza lista. Pues a lo mejor te lo puedo comprar.
Pero claro, eso tiene las patas muy cortas, porque ¿dónde ponemos el límite de cuándo es el momento perfecto? Porque ahora tienes una mudanza, pero la semana que viene a lo mejor tienes un cumpleaños. Claro, es que lo primero es definir ese momento. Para ti, ¿qué es ese momento Claro, perfecto? efectivamente, efectivamente. ¿Qué estás esperando tú para decir, oye, vamos a por ese cambio? Quiero de verdad empezar ese cambio. Si tú no defines todas esas variables, siempre puedes estar poniéndote una excusa para no empezar ese cambio. Entonces, motivo número uno por el que puede ser válido. Bueno, porque yo puedo entender que tengas ciertas situaciones, ciertos bucles abiertos que son de fácil solución, ¿vale? Y que tú puedes delimitar y decir, mira, oye, justo este día, pero tiene que ser algo muy concreto, justo este día me voy de viaje y vuelvo este día. Empezamos este día. Pero tiene que ser algo extremadamente concreto. Ahora bien, Hugo, vamos a ser totalmente honestos, que esto va también de, ostras, de ser sincero, ¿no? De mostrar las cosas como son. ¿Cuál es el principal problema de esto? Para mí, número uno, que la gente no suele ser fiel a su palabra en ese sentido, ¿vale? Suele ser una forma de posponer la decisión. Pero tú, ¿por qué más dirías que no tiene ningún sentido esperar a ese momento perfecto? Bueno, lo primero es que nunca se va a dar, siempre va a surgir cualquier aspecto, tenemos trabajo, hijos, estrés, mil responsabilidades encima y pensar que va a tener un momento perfecto donde se van a dar todas las condiciones para que tú consigas ese cambio es ser totalmente iluso. O sea, es imposible, pero ¿cómo va a tener piensa en los últimos 10 años. Iba a hacer esto, iba a decir eso. ¿Cuándo has tenido tú un momento perfecto en los últimos 10 años? Podría haber cogido cualquier momento y haber encontrado cualquier motivo por el que no empezar. ¿Y eso qué hubiese hecho? Pues que hubiese seguido 10 años con el mismo problema. ¿Tiene esto sentido? Para mí no tiene ningún sentido. Totalmente. Y volviendo a ese podcast, ¿no? ¿Cómo ha nacido todo esto? Esto es el claro ejemplo de que no existe el momento perfecto. No sé si se ve aquí. Estoy con esta taza de aquí, o levanta la tuya, o tiene otro vaso por allí. No hemos esperado al momento perfecto. En teoría teníamos dos como esas, hemos perdido uno. En teoría, en esta pared que estáis viendo aquí tendría que haber un logo. No hay ningún logo, evidentemente, porque no ha llegado el logo. Pero con todo eso, Hugo, ¿por qué hemos empezado esto? ¿Por qué no hemos querido esperar a ese momento perfecto? Es que lo primero es que sería faltar a nuestra palabra. O sea, no puede ser que nosotros promulguemos, queramos promulgar con el ejemplo, que digamos que no hay que esperar ese momento perfecto y que como no ha llegado el logo, que como hemos perdido un vaso, que como no hemos traído la iluminación naranja porque queríamos poner los colores del podcast. Claro, efectivamente, que esto es interesante contarlo un poco. ¿Por qué los colores del podcast? Estuvimos de viaje en Suiza, que es donde surgió toda esta idea. Fuimos a comer chocolate suizo. Allí lo único bueno que tienen para comer, desde mi punto de vista, es queso y chocolate. El resto, qué bueno el chocolate, pero para el resto te quedas aquí en España y disfrutas como, vamos, de la comida que para mí es la hostia. Los colores, fuimos a una chocolatería. Vimos la bolsa y dije, Dios, qué colores más chulos, qué combinación tan bonita. Y así nos quedamos. Eso fue, no lo pensamos más. ¿Por qué? Porque pensar más iba a influir en algo el tener otros colores. De hecho, hubiésemos pospuesto la decisión y lo más probable es que ninguno de los dos estuviésemos aquí ahora mismo grabando. Totalmente. Entonces tenemos que, no quiero esperar ese momento perfecto porque sería faltar a mi palabra, que nunca voy a encontrar ese momento perfecto. Y ostras, queríamos empezar ya. ¿Qué suponía el esperar ese momento perfecto? Tenerlo todo listo. Primero a poder comprar nuestras propias excusas y luego que en vez de en mayo a lo mejor hubiéramos empezado en julio. ¿Qué supone eso? Pues perder mucho impacto, pues el no poder conectar con muchas personas que pueden conectar con nosotras y que a lo mejor empiezan su cambio a raíz de que nosotros hemos empezado el podcast. Por haber esperado, vamos a permitir que eso ocurra. Estaríamos siendo incoherentes, como has dicho antes, ¿no? Y también algo egoístas, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, piensa en ese propósito que puede tener cada uno. En nuestro caso es evidente que el de ayudar a otras personas. Cuando no tomas la acción que toca, estás siendo egoísta. No estás ayudando. Pero al igual que si tú haces ese cambio físico por tu hijo y no cumple o no lo llevas a cabo como toca o pospones esa decisión, tío, estás haciendo también por tu hijo. O sea, tienes que tener en cuenta que estás siendo egoísta. Brutal. Sí, sí, totalmente. Y de hecho aquí, ¿no? Aprovechar que uno de los lemas que tenemos precisamente, bueno, en mi caso es en Equilibra tu vida, en el caso de Hugo, el método El método Y, Axis. y es que siempre decimos a nuestras asesoradas, ¿no? No buscamos semanas perfectas, buscamos buenas semanas. Es que va a ser muy difícil tener buenas semanas, o sea, semanas perfectas. Va a ser prácticamente imposible, realmente. Es imposible que en un periodo de 6, 12 meses, 2 años, no haya situaciones que a priori te alejen del plan. Situaciones complicadas, que si se te ha roto el coche, que si una mudanza, que si un problema de pareja. Es que es
prácticamente imposible, y ya no hace falta que lo digamos, sino a lo dirá la estadística. Dime tú, ¿en qué periodo de tu vida has tenido 6 meses en los cuales no has tenido absolutamente ningún problema? No, no, en ninguno. Y si te pones a pensar lo que te he dicho, los últimos 5 años, encuentra un momento que tuviese las condiciones perfectas y que además durante 6 meses lo pudiese hacer de forma posible. Y aquí quiero eso, que las oyentes os hagáis la pregunta que ha dicho Hugo mismamente, ¿vale? Preguntaros eso. ¿He tenido algún momento en estos últimos 10 años de mi vida, un periodo continuo, mínimo unos 6 meses, en los cuales yo no haya tenido absolutamente ningún problema, ninguna responsabilidad? Yo creo que ya simplemente con esa respuesta, Y sobre todo que lo evidente es que la respuesta sea que no, que nunca vas a encontrar ese momento. Ahora te tienes que poner a pensar a futuro. O sea, ¿cómo quieres verte de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Quieres seguir teniendo el mismo problema? Porque cuando te haces esas dos preguntas, lo que te encuentras es que nunca va a encontrar ese momento perfecto, por lo que dejas de buscarlo y luego te das cuenta de cómo quieres verte en el futuro. Si de verdad quieres ese cambio y estás comprometida contigo misma, llega a la conclusión de que el mejor momento para empezar, primero que fue ayer, y el segundo mejor momento es empezar hoy. totalmente, totalmente, qué bueno. Y yendo a lo que es la parte de bibliografía, ¿vale? Porque esto no es solo palabras bonitas, tenemos aquí pues varios estudios, ¿no? Veréis que siempre aquí tratamos de basarnos en evidencia científica, porque tratamos la nutrición como una ciencia, como lo que es, como algo importante. La nutrición no es algo que vaya de simplemente experiencias de a mí me ha ido bien, porque sabemos que ese tipo de historias no suelen acabar bien. Y en los podcasts, bueno, vais a ir viendo, ¿no? Que iremos recopilando algo de información científica, pero sobre todo para aterrizar todo esto. Nada de términos complicados, lo que queremos aquí sobre todo es que se entiendan las cosas, llegaros a vosotras, porque ese al final el objetivo de todo esto. Podemos ponernos aquí a hablar de términos científicos, pero si nadie entiende nada de lo que estamos hablando, el podcast literalmente no sirve para nada. Sí, pero sí que es importante que tengamos esa buena base para respaldar nuestras palabras porque nosotros mismos lo hemos vivido en la carrera. O sea, profesores que se acogían a falacias del punto medio de decir, no, hay que comer un poco de todo, a lo mejor. Sí, puede ser un buen punto, pero cuando está hablando de nutrición, que es una ciencia, necesitas dar la mejor recomendación. No vale decir un poco de todo, porque un poco de todo incluye también tabaco, por ejemplo. Yo podría decir un poco de todo y... Y tenemos que dar recomendaciones de salud pública. O sea, recomendaciones Correcto. que se basen en la evidencia científica actual. Que no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, que tal vez hayamos cogido algún estudio y no lo hayamos interpretado de todo bien. Estamos totalmente abiertos a que nos corrijáis en caso de que haya alguna información que veáis, ostras, es un poco discutible. Incluso nosotros mismos a veces discutimos sobre puntos que a priori son muy claros, ¿vale? Tenemos a veces diferentes opiniones sobre algunas cosas, siempre con la evidencia científica por delante, pero hay una parte de interpretación en la cual, pues, ostras, tal vez podemos diferir un poquito, ¿no? Sobre todo hablando de lo que es la parte práctica, porque la ciencia está súper bien, es en lo que vamos a basar pues todo nuestro discurso, ¿no? Y todo lo que hablemos de nutrición, pero claro, no tiene mucho sentido solo hablar de la ciencia cuando no podemos hablar de esa parte práctica, de esa parte pragmática. Y justo también eso es lo que queremos aquí, ¿no? Que no esté tan alejada la ciencia de lo que es la sociedad, que es un poco lo que, bueno, yo no sé si tú ves lo mismo, pero a mí me da la sensación de que va como por lados separados, ¿no? Como que se usa una terminología científica pues muy compleja y al final mensajes que se pueden dar de forma pues mucho más sencilla no llegan a la población o al tratar de hacerlos tan sencillos llegan tan distorsionados que realmente pues se pierde muchísimo, ¿no? Ese mensaje inicial. Sí, y que en este tema, el de la nutrición, el de la salud, esto se ha convertido en un partido de fútbol. O sea, hay 1000 personas con 1000 opiniones diferentes. Cada una te puede mostrar estudios de lo suyo, que lo defienda y que al final no hay ningún rigor científico, sino que se están basando en la emoción, ya sea porque realmente lo viven como si fuese su propio equipo, como si fuese una religión, o porque realmente tienen intereses. O sea, si un nutricionista te vende la dieta paleo y encima tiene su empresa de una industria cárnica donde te vende su carne de pasto, pues ya lógicamente va a ser muy complicado que esa persona cambie de opinión, prácticamente imposible porque están sus intereses detrás de todo esto. Totalmente. Y macho, el primer estudio que quería sacar es uno que habla del Fresh Start Effect en inglés, que básicamente lo que dice es que esperar ese momento perfecto, podríamos decir, o el 1 de enero, el próximo lunes, que es lo típico, lo que hace es que a nivel cerebral se produzca un efecto de mucho más placentero, ¿no? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué más te impactó de ese estudio? Buah, es que es un temón, la verdad, porque claro, rompe por completo
la frase, ¿no? De que hay que esperar al momento perfecto. Lo rompe por completo porque te acaba mostrando que da igual el día del año que sea, da igual que sea 1 de enero, da igual que sea tu cumpleaños, da igual que sea el día de tu boda, da igual que sea septiembre, ¿no? Que muchísima gente también pues le gustan ese tipo de fechas, da igual que sea justo pues 3 meses antes de verano para empezar esa operación bikini, que es exactamente lo mismo en todos esos días. Explica un poquito por qué puede ocurrir esto, o por qué realmente al final todos los días acaban siendo exactamente iguales, aunque a priori no podemos darle más relevancia a una fecha u otra, pero ¿por qué dirías tú, Hugo, que todos los días realmente para empezar ese cambio son prácticamente iguales? Es que si otra vez, si haces esa proyección y te ves de aquí a 5 años y has conseguido ese cambio, ¿a ti te parecería relevante que hubiese empezado el 1 de enero, hubiese empezado el 17 de mayo? Totalmente irrelevante, o sea, hubiese dado exactamente igual. Y la fecha, aunque en este estudio demuestra que como que el cerebro resetea biológicamente porque dice, ostras, 1 de enero, como que un nuevo comienzo. Realmente el paso a paso que vas a tener que seguir va a ser el mismo. Las decisiones, que al final para mí, esto siempre lo digo, perder grasa es un juego de decisiones y gana el que toma mejores decisiones y para ello también tienes que tomar menos decisiones para acertar más. Totalmente. Em, si esperas ese, o sea, da igual cuando empieces, que las decisiones van a ser las mismas. El caso es que tomes buenas decisiones y termines disfrutando del proceso. Porque si tú sabes que vas a disfrutar del proceso, te da igual cuándo empezar. El problema es que a lo mejor esperamos ese momento perfecto, ese 1 de enero, porque tenemos más motivación y como asociamos un proceso así con sufrir, pues como tenemos más motivación, tiramos de esa motivación, que a lo mejor un 14 de abril no la tendría. Pero el problema de base es otro. El problema de base es que no disfrutas de ese Sí, proceso. ahora que has dicho justo eso, acabo de caer en lo siguiente, ¿no? Si uno está esperando al 1 de enero, muchas veces lo que puede ocurrir es que esos días previos se pegue un atracón de comida espectacular, sobre todo hablando, La despedida. claro, hablando de diciembre es como, buah, el 1 de enero ya corto con esto de raíz, ¿no? Y, ostras, totalmente, de hecho, puede ser muchísimo más perjudicial, ¿no? El terminar eligiendo fechas tan concretas porque al final acabas definiendo un espacio en el que, bueno, como se trata todo, ¿no? Desde ese prisma de la restricción, día 1 de enero ya está, quito todos estos alimentos, dejo de comer esto, me pongo a ir a entrenar 2 horas al día. Claro, es como que los días previos son como esas vacaciones, ¿no? De decir, buah, son mis últimos días sin pudiendo comer esto, esto y esto y esto. Y al final, pues lo único que haces es posponer una decisión a un día porque piensas que va a ser mejor, pero acaba teniendo todavía un efecto mucho más perjudicial. Claro, y yo estoy pensando en cómo te tienes que quedar a nivel mental si coges ese arreón de motivación del 1 de enero, no lo consigues, decides abandonar y luego ¿qué? El 14 de marzo, ¿cómo vas a ir? De marzo esperas al otro 1 de enero, ¿no? Como hace muchísima gente al final. Sí, sí. No, pero y el problema es que la gente no es consciente de que lleva arrastrando esa situación muchísimo tiempo. Porque a mí es que me encanta ir hacia el futuro o hacia el pasado, porque te das cuenta de la magnitud y del impacto que tienen tus decisiones. Ostras, si de repente eres consciente de que llevas el mismo problema arrastrado 5, 10 años, eso es, tía, macho. Quiero que en los próximos 5, 10 años seguir con ese problema. No tiene sentido. No. Y hilando con eso, ¿no? De ese perfeccionismo que mucha gente se cree que necesita, ¿no? Para empezar ese cambio, como hace la gente que espera el 1 de enero y se pega una perfa grande del 25 al 31. Vamos con el siguiente estudio y es el What the Hell Effect, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues básicamente explica este estudio de forma pues muy breve, ¿no? Que un fallo no debe arruinar tu progreso. Y es que volviendo a esa parte, ¿no? De esperar al momento perfecto, eso suele venir asociado a una serie de características, ¿no? Las personas que esperan ese momento perfecto suelen tener una mentalidad que tú muy bien conoces, que es la mentalidad del todo o nada, esa mentalidad de blanco o negro. Y es gente que no ve que se pueda progresar en esa escala de grises, ¿no? En esa escala de, bueno, tomar buenas decisiones, que no decisiones perfectas. Tú antes lo decías, no es tomar las decisiones perfectas, no se trata nada de eso. Pero lo que explica básicamente el What the Hell Effect es que muchas de estas personas que esperan a ese momento perfecto, a la mínima que no hacen algo perfecto, que no tiene ningún sentido eso, porque no se pueden hacer las cosas perfecto, hemos dicho antes que van a surgir un montón de problemas durante todo este proceso, pues abandonan.
¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que te das cuenta de que esperar al momento perfecto viene asociado a esa mentalidad de todo o nada y que por tanto a la mínima que puedas vas a abandonar tu proceso de pérdida de grasa, tu proceso de cambio físico. Y no solo eso, sino que como consecuencia, a través de haber abandonado y de llevar tanto tiempo en esta misma situación, lo que se va a ver más resentido es tu relación con la comida. ¿Por qué? Porque no sabes gestionar emocionalmente tu relación con la comida, te vas a sentir súper mal contigo misma por haber abandonado algo que sabes que en realidad quieres. ¿Y cómo vas a gestionar esa ansiedad de haber abandonado algo que tanta ilusión te hacía? Pues con la comida, evidentemente. Sí, y que yo encuentro dos problemas en la mentalidad del todo o nada. Bueno, el primero es que no vas a conocer a nadie que haya tenido un buen resultado y tenga esa mentalidad del todo o nada. O No, sea, es que es imposible. imposible, pero imposible, imposible. Y lo segundo es que en- tendemos a tener esa mentalidad del todo o nada y lo juntamos con mucha exigencia. Porque si me dijese que, vale, tienes esa mentalidad del todo o nada, pero dentro de lo que cabe son 3 entrenamientos por semana y un plan mucho más flexible, vale, pues podrías cumplirlo, pero el problema es que suele venir asociado encima con entreno prácticamente todos los días, quiero cumplir con 15, 20 mil pasos, la dieta súper restrictiva de controlar arroz, merluza, pollo y no salirte de ahí. Y eso es imposible. Y justo guay que hayas mencionado, ¿no? El término de exigencia, porque va totalmente ligado a esa mentalidad del todo o nada. O sea, una exigencia desmedida, una exigencia que no tiene ningún sentido, que no te va a permitir tener ninguna adherencia a un plan nutricional, ya puede ser el mejor plan de la historia, con todos tus macros y micronutrientes necesarios, que lo cubras absolutamente todo, pero si partes de esa exigencia exagerada que sabes evidentemente que no puedes sostener, y aquí otra vez, ¿no? Podemos volver al pasado. Ostras, ¿en qué momento tú has mantenido todo perfecto durante un periodo de 6 meses? Otra vez, la respuesta es nunca. Entonces, ¿por qué vas a esperar que estos próximos 6 meses sea diferente si en toda tu vida no has tenido un momento como ese en el que todo sea perfecto? Y justo esa exigencia moderada, aquí me gusta mencionar la ley de Yerkes-Dodson. No sé si la conoces. Sí, sí, alguna vez más Poquito, pues. te he Bueno, escuchado eso. eso para que lo entendáis es como una campana de Gauss, ¿vale? Es una curva que se ve pues, así. Y habla de la exigencia y los resultados que tiene una persona. Aquí abajo tenemos una exigencia muy, muy baja. Por tanto, esta es la línea de exigencia y esta es la de resultados. Aquí abajo una exigencia pues muy bajita, como puedes ver. Resultados, pues muy bajitos. Subo un poquito ese nivel de exigencia, pero ya lo subo a un nivel del que tú estabas hablando, ¿no? Esa dieta que, ostras, que cuesta mucho mantenerla, pues otra vez se aplana la curva. ¿Y cuáles son los resultados que yo obtengo? Pues exactamente, prácticamente los mismos que con una exigencia muy, muy baja. ¿Por qué? Porque pasa una semana y ya lo he abandonado. ¿Dónde está esa exigencia ganadora que nos permite mantener esto en el largo plazo? Pues con una exigencia moderada. Me pongo aquí, sube aquí y obtengo estos resultados de aquí. Entonces tengo la curva y tengo que estar aquí arriba de la curva, que es donde no tengo una exigencia exagerada, tengo una exigencia que puedo mantener conmigo misma, me comprometo a tener esa exigencia y a partir de ahí tengo los mejores resultados, porque no por exigirme más voy a tener mejores resultados, sino que precisamente la ley de Yerkes-Dodson muestra todo lo contrario. Y combinando esa mentalidad del todo o nada con la autoexigencia, el problema es que vemos cualquier fallo como un fracaso total, lo que te lleva a abandonar. Y de esa forma es imposible conseguir un cambio físico. Y hay una gráfica que me encanta, que es del libro de hábitos atómicos, que te va demostrando cómo nuestro día es un juego de decisiones y puede ir, pues, puede ser una buena decisión o puede ser una mala decisión. Y de ahí se bifurca otra vez, otra buena decisión o una mala decisión. Y te das cuenta de que, aunque hayas podido encadenar 3 malas decisiones, has tomado tantísimas decisiones a lo largo del día que puedes estar en una situación muy favorable. Pero con la mentalidad del todo o nada tiene o perfecto o no vale para absolutamente nada. Cuando tiene una escala de grises que ostras, que he hecho, que ahí es donde tienes que moverte. Es que si no, no va a poder mantener ese cambio. Totalmente. Brutal. Así como conclusiones, Hugo, vamos a concluir este podcast, vamos a explicar por puntos por qué esperar al momento perfecto no tiene ningún sentido. Primero, nunca vas a encontrar ese momento perfecto, nunca vas a poder tener todas las condiciones para empezar, ni esas condiciones se van a mantener, porque siempre va a ocurrir cualquier percance, cualquier movida que haga que todo eso se tambalee. Lo segundo es que si tienes esa mentalidad del todo o nada esperando ese momento perfecto, no va a poder mantenerlo tampoco, porque no puedes tener esa mentalidad que diga o cumplo con todo o es un auténtico fracaso. ¿Qué más puntos Bueno, tienes? ahí hilarlo con la exigencia, ¿no? Que esa mentalidad del todo nada va con una exigencia desmedida y exigencia desmedida es igual a no conseguir esos resultados o conseguirlos una semana y a la siguiente ya abandonar, que no vale en absoluto la pena con lo que
supone, ¿no? Tomar una decisión tan complicada como puede ser empezar un cambio. Entonces sería tirar por la borda el primer paso, que es el más complicado, que es tomar esa decisión de empezar ese cambio, como para nosotros lo fue en su momento empezar ese podcast. Tú imagínate si fuésemos aquí con una exigencia desmedida, mirando ya al podcast número 1 diciendo o lo superamos o esto no vale para nada. Ya hubiésemos abandonado el podcast. O sea, se publica este episodio y lo dejamos aquí totalmente. Pues, tío, la verdad que sí. Y yo espero que estas conclusiones hagan clic en la cabeza de la persona que esté escuchando. Porque son muchas veces preguntas que la gente no se hace, que no tiene en cuenta, y de repente se da cuenta de que ha podido cumplir con cada uno de los patrones que hemos estado mencionando. Y de repente se ve identificada. Y de repente ve que existe ese problema. Y ese es nuestro objetivo. Que te sientas, que si te sientes identificada, que veas ese problema, que veas también que tiene esa solución, que puedes conseguir ese cambio. Es que si una persona no sabe que tiene ese problema, no tiene por dónde atacarlo. No tiene absolutamente nada que hacer. No, hombre, es que si vas a ciegas, el camino es muy complicado, no sabes para dónde tirar. Imposible. Bueno, pues, jolín, brutal ese Muy contento, tío. episodio. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Ya sabéis, si nos estáis viendo en cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast, iVoox o Spotify, valóranos con 5 estrellas, que nos ayuda muchísimo. Si estás viendo este vídeo en YouTube, suscríbete para no perderte absolutamente nada de lo que subimos y nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar de los fármacos adelgazantes y concretamente del Ozempic. Nos vemos. El primero, ¿eh?